Tutor, compañeros, buenas noches. Hago la presentación de mi trabajo, la clasificación de las moléculas, y el producto alimenticio mío y nutricional fue el Ensoy y el Collagen Plus. Entonces decimos que los carbohidratos, la maltodextrina, acá vemos la estructura química. Su función biológica es aumentar el nivel energético muscular, dando más fuerza y evitando la pérdida muscular. Clasificación del grupo es del grupo de las cetosas. Tenemos la celulosa, acá tenemos la estructura química, es considerado un polímero natural. Dentro de su clasificación es de los monómeros polisacárido. Está hecha totalmente de glucosa. Lo que la distingue es la forma en que está constituida. Tenemos oligosacáridos, que son polímeros que se dan por la unión de 2 a 6 moléculas de monosacáridos unidas por enlaces glucósidos. Su clasificación en número de carbonos es hexosa, y la clasificación de grupo funcional es la cetosa. Aquí podemos ver la imagen de la estructura química. De igual manera también tenemos dentro de los aminoácidos la leucina. Tenemos la estructura química desde la clasificación del grupo funcional de la aldosa y posee una cadena lineal de 5 átomos de carbono. El primero constituye el grupo funcional del carboxilo y el segundo enlaza el grupo amino. Y en el cuarto átomo de carbono se emplaza un radical metil. El punto isoeléctrico de un pH de 5.98. Es un aminoácido alifático, es decir, que es de cadena hidrocarbonada. Tenemos la isoleucina, acá tenemos la estructura química, tenemos la figura, que se clasifica, o su clasificación de grupo funcional es de la aldosa, un punto isoeléctrico con un pH del 6,02, y es uno de los 20 aminoácidos que se utilizan en las células para sintetizar proteínas. Tenemos la glutamina, punto isoeléctrico de 5,65. Clasificación del grupo funcional de la aldosa. Es el aminoácido más abundante en los músculos de los humanos, llegando a casi el 60% de los aminoácidos presentes. Acá nos muestra la figura de la estructura química. Tenemos las proteínas del colágeno, las proteínas globulares de estructura de función del grupo hemo, clasificación del grupo funcional de las cetosas. El punto isoeléctrico del colágeno nativo ocurre con un pH aproximadamente de 9, una curva de unión de 0.2 de mioglobin. Nos muestra aquí la estructura química también. Tenemos dentro de las proteínas la soya también. Su punto isoeléctrico es de cerca de un pH del 4.0. Los enlaces del peptídico son el resultado de la reacción del grupo carboxilo de un AA en el grupo amino de otro con eliminación de una molécula de agua. Tenemos gluten, un punto isoeléctrico entre 2.5 en el gluten de trigo y 6.5. Es una proteína amorfa que se encuentra en la semilla de muchos cereales como son el trigo, la cebada, el centeno, la tricina. Tiene dos proteínas fundamentales que son las gliadinas y las gluteínas. Los lípidos de ácido alfa linolénico, un tipo de lípido ácido graso. Función biológica es la reducción de los niveles del colesterol y la materia de grasa del organismo. Tenemos acá la estructura química. Tenemos el ácido eicosapentaenoico, tipo de lípido ácido graso, saturado o no saturado, es insaturado, y la función biológica es mejorar el perfil lipídico, reduce el riesgo de desarrollar placa de ateroma y disminuye la agregación plaquetaria, aumenta la vasodilatación, reduciendo la presión arterial. Acá tenemos la estructura química.
el ácido docosahexaenoico, tipo de lípido no ácido graso, es insaturado, de función biológica principalmente en el crecimiento y el desarrollo cerebral. Tenemos también dentro de los aminoácidos nucleicos, tenemos el cuadro comparativo del ADN y el ARN, se lleva a cabo por medio de dos procesos fundamentales. El ADN se encarga de la recopilación y obtener las copias exactas y la transmisión y la transcripción y transferir la información al ARN, y el ARN es el encargado de transportar los aminoácidos y los coloca en el orden adecuado para formar las proteínas. Es importante recalcar que el ADN en la parte biomolecular desde el siglo XXI es un descubrimiento bastante importante, y el ARN permite la expresión de la información genética. En cuanto al esqueleto, el ARN es de esqueleto pequeño y el ADN los constituye de las desoxirribosas y las fosfatosas. El nucleótido. El ADN tiene base nitrogenada de guamina, adenina, citosina, tiamina y azúcar desoxirribosa. Y el ARN tiene una base nitrogenada de guanina, adenina, citosina, uracilo y azúcar ribosa. Dentro de la estructura, el ADN tiene doble cadena y el ARN tiene solo cadena única. La ubicación están ubicados en el núcleo, en caso del citoplasma, escaso en el citoplasma, y el ARN tiene el núcleo pobre y abundante en el citoplasma. La función de almacenación del ADN es almacenación de información genética, y el ARN sintetiza las proteínas. En cuanto al peso, generalmente es de mayor peso el ARN. El ARN contiene base nitrogenada, uracilo, mientras que el ADN contiene solo tiamina. Hablando ya del enlace fosfoliéster y los nucleótidos, se forman en los ácidos nucleicos y componen a su vez moléculas, un fosfato y una pentosa y una base nitrogenada. En el ADN y el ARN la diferencia es fundamental en cuanto a la pentosa, que incluye la ribosa y una ARN 2 de riboxosa, y para el ADN las 4 bases nitrogenadas que permiten unirse a las pentosas y dan identidad al nucleótido. Por otra parte, la diferencia entre el ADN y el ARN es precisamente sus bases nitrogenadas. Comparten adenina, comparten guanina y citosa, mientras que la timina es específica y única del ARN y el uracilo, del ADN, perdón, y el uracilo es único del ARN. Los nucleótidos se emplazan por medio de los enlaces fosfoliéster para formar polinucleótidos, es decir, cadenas de ADN o ARN, cuyo sentido viene definido por 2 carbonos que intervienen en este enlace. Muchas gracias, tutor, compañeros.